sirviéndose en unidad. Maravilloso, el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, y vamos a ir hasta el siguiente capítulo 2, versículo 5, ¿no? Versículo 5. En realidad, este versículo, esta sección es hasta el versículo 18. Pero como estamos leyendo intuitivamente, despacio y entendiendo y aplicando, entonces no estamos corriendo. Al final, pues si Cristo nos agarra, o sea, viene Cristo y nos lleva cuando estamos en el versículo 15, no importa, hermano, porque disfrutaremos de la eternidad con Él. Vamos despacio, tranquilos, leyendo, comprendiendo y aplicándolo a nuestras vidas. ¿Sabías tú que Cristo entregó todo por ti en la cruz? ¿Sabías que Cristo no se negó en absoluto nada, sino que lo entregó todo en la cruz? ¿Sabías que el Señor Jesús descendió del cielo y con su inmenso y grande amor proveyó de paz para con Dios, ¿no? Cuando éramos enemigos del Señor, cuando éramos enemigos de Dios? ¿Sabías todas estas cosas? Pues este tema es interesante porque casi siempre lo vemos nosotros desde la perspectiva de abajo, ¿no? Miramos hacia el cielo y decimos, mira lo que Dios ha hecho por mí. Pero esto tiene un llamado, eso tiene una contraparte. Dios lo entrega todo y el que cree es rescatado por el amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Sin embargo, lo que Dios pide después de eso es algo. Sí, Él entrega todo, nos da vida eterna, es gratuito para nosotros. Él es quien paga la maldad de mi pecado en la cruz y me da la vida eterna. Sin embargo, Él pide algo. ¿Sabes qué pide? Él pide de mí, pide todo. Así como Jesús lo dio todo, Él me pide a mí todo. Esto no lo pide antes de convertirse, es en el momento de la conversión. En el momento que tú vienes a Cristo arrepentido, tú le has dicho, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Prometo servirte, adorarte, y no sé qué promesa le has hecho a Dios, ¿no? Pero es interesante porque a veces nos olvidamos, pasan los años y nos olvidamos que tenemos que entregarle a Dios todo. Y simplemente creemos que merecemos cosas de Dios. Pedimos a Dios, rogamos a Dios, y nuestra lista de peticiones son enormes, ¿no? Pero no estamos dispuestos a entregar, a perdonar, a restaurar, a esforzarnos, a relacionarnos mejor, ¿no? A resarcir el daño que he hecho. No nos esforzamos porque pensamos que como ya somos salvos, ya no hay nada que hacer. Cristo lo hizo todo, entonces tengo vida eterna y se acabó. Pero ahí no acaba la fiesta. La fiesta empezó, la fiesta del matrimonio en Cristo con su iglesia, ¿no? Empezó justamente cuando tú te arrepentiste. Ahí empezó, pero de ahí en adelante empieza nuestro peregrinaje. Recuerda que nosotros somos ciudadanos, ¿no? Tenemos doble ciudadanía como mínimo. Los cristianos, porque algunos son peruanos y norteamericanos, peruanos y canadienses, peruanos y españoles, qué sé yo. Pero tenemos doble ciudadanía porque tenemos la ciudadanía principal, que es la celestial, que Él nos ha redimido para que vivamos con Él para siempre, y ahora somos ciudadanos del reino. Por eso es que tenemos un nuevo reglamento de vida. Ese reglamento es superior a la otra ciudadanía, ¿no? El Código Civil del Perú, ¿no? Todo lo que corresponde a la ley en mi país es en segundo plano. Yo estoy sujeto primero a Dios y a lo que Él me diga, lo que es justicia, misericordia, bondad, rectitud, todo lo que Dios me pide es primero. Me aferro a eso que está en su palabra. Y después de eso, veo la constitución de mi país, veo las leyes de mi país y me sujeto, me subordino a eso. Supuestamente, porque dice la palabra de Dios que Él ha colocado a las autoridades para que hagan justicia. Entonces normalmente el corazón del hombre, en términos generales, cuando hablamos en global, siempre está diseñando algo para que haya unidad, fraternidad, ¿no? Para que todo vaya bien. De ahí viene ya la corrupción, la maldad, el egoísmo que tergiversan, ¿no? Todas las administraciones públicas que podamos entender. La maldad del hombre es la que lo malogra todo, ¿no? Entonces yo tengo dos ciudadanías. Así que yo me debo a la más importante, y a esa ciudadanía celestial es en la que yo tengo que equipar, tengo que evaluar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Y entonces, ¿qué me pide Dios para que yo pueda evaluar esto? El sacrificio.
Así como Cristo vino y lo entregó todo, Él pide que ahora, bajo la perspectiva, bajo la premisa de que soy un nuevo ciudadano espiritual del reino de Dios, Él me pide que yo viva en el concepto, en la conciencia clara de que tengo que entregarlo todo. A Dios, ¿o no? A Dios. Entonces, cuando voy a eso, busco la Biblia, busco qué me dice que tengo que hacer, y a veces me pide que haga cosas que mi carne no quiere, ¿no? Dios te pide que hagas cosas que tu carne no quiere. Tu carne es egoísta, ¿no? Tu carne piensa primero en ella, después en ella y por último también en ella. Nuestra carne es así, es egoísta hasta la tapa. Entonces esa carne no quiere perdonar, no quiere resarcir, no quiere restaurar, es orgullosa, pedante, ¿no? Es bueno, ya tú sabes, pues más que yo, ¿qué cosa quiere tu carne? Todos los pecados que tenemos y conocemos. Quiere satisfacerse primero él o ella y nada más. Entonces el concepto de sacrificio no es algo extraño ni raro. Cristo lo entregó todo y nosotros deberíamos entregarlo también absolutamente todo. Así que vamos a hablar en 3 secciones de seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Seguir el ejemplo de vida, sacrificio de Jesús con un propósito, ¿no? Instaurar el reino físico, ¿no? Del glorioso Señor. Ese es el propósito, no es un tema que Dios le dijo, no, ahora eres mi hijo y vas a sufrir. No, hermano, no. Pero junto con la gloria, ¿no? La gran gloria que se nos viene, también viene el sacrificio y tenemos que saberlo, y Jesucristo lo padeció y nos lo dijo, nos lo enseñó. Así que toda esta carta de Filipenses tiene que ver con ese tema, sobre todo este punto central donde vamos a ver el poema del Mesías, ¿no? Que ahora lo vamos a ir desarrollando. Esta primera sección le hemos titulado Sirviéndose en unidad, ¿no? Sirviéndose en unidad. Válgase que tenemos que siempre buscar que hacer la introducción, ¿verdad? La introducción, y podamos nosotros disfrutar del contexto que nos es realmente importante. Recordemos que el libro de Filipenses, tiene la intención de responder a una acción que hicieron los de Filipos. Los de Filipos son una colonia romana, recuerdan, ¿verdad? Ya lo hemos hecho en la introducción, y que eran muy conocidos por el nacionalismo patriótico, ¿no? Que fueron parte de cuidar a un emperador, y este emperador en gratitud los convirtió en colonia, pero más que una colonia, que sí lo era, los que vivían allí, los residentes, eran gente acaudalada, gente inteligente, gente que ya eran jubilados, por decirlo de alguna manera, y que habían participado con el César en batallas, en temas políticos, y tenían una vida relajada en Filipos, ¿no? Es interesante notarlo. Entonces, cuando viene Pablo y predica a los de Filipos, que ya hemos visto el recorrido de su segundo viaje misionero, que pasa desde Macedonia para allá, él les presenta a Cristo como el nuevo rey, y el nuevo rey es el rey del universo, es el rey señor. Y el César ya no podía, porque no puede haber 2 reyes del universo, pues, ¿no? 2 reyes del mundo, ¿no? Entonces el César sería subordinado a este Señor Jesucristo, cosa que sería algo terrible al pensamiento romano. Por eso es que los romanos tuvieron muchas dificultades por su fe, ¿no? Persecución por temas de su fe. Pablo obviamente no se quedó en Filipos, él salió de Filipos y vemos que luego él es preso. Aparentemente él está preso en una cárcel romana, ¿sí? Y luego vimos, como fue nuestra lectura anterior, que él probablemente estaba en la casa de César, que tiene un pretorio donde están los pretorianos, los soldados del César. Y Pablo, estando preso, recibe la visita de Epafrodito. Ya tienes el nombre, ¿verdad? Esos nombrecitos interesantes que están en la Biblia, que a veces se nos pasan desapercibidos. Y luego Pablo va a hablar de las virtudes de Epafrodito, ¿no? Al final de la carta. Epafrodito viene desde Filipos agradecido a Pablo por todo el trabajo que él había hecho en el ministerio, pero ahora Pablo estaba siendo restringido de su libertad, siendo alguien tan dinámico, alguien que promovía, que viajaba, que hablaba, que enseñaba. No cesaba Pablo, ¿no? Ahora estaba preso con todas las limitaciones del caso, y los de Filipos hicieron, como decimos acá en Perú, una colecta, una chanchita, ¿no? ¿Para qué? Para enviarle a Pablo un presupuesto para su cuidado, para que tenga de qué vivir.
Luego hablaremos de eso porque Pablo hace referencia a ese tema. Sin embargo, Pablo, en agradecimiento, es que va a pedirle a Epafrodito que justamente le lleve una carta a la iglesia de Filipo, y por eso la carta se llama la carta de Pablo a los filipenses. Esta carta es muy singular porque esta carta tiene una división de más o menos 7 partes. 7 partes, ¿no? Estas partes que nosotros vemos acá son partes que no son como la cadena de una carta que tiene un cuerpo y una idea sigue a la otra. Generalmente estas son 7 ideas distintas, pero tienen un centro. El punto centro justamente es el poema del Mesías. Si Dios quiere, tocaremos algo hoy día, pero lo vamos a desarrollar con más calma la próxima semana. Si Dios quiere y Cristo no viene en estos días. Así es que cada tema que desarrolla Pablo tiene que ver con la encarnación, muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo, ¿no? En esos temas. Ahora, la primera parte, que es la oración inicial de Pablo, él dice que da gracias a Dios por el amor que Pablo tiene por ellos, pero a su vez el amor recíproco, el amor que ha recibido por ellos, los de Filipos. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes y estoy seguro de que el que comenzó en ustedes la buena obra la terminará, que es un poco el resumen de esta oración inicial, ¿no? Esta oración inicial. Enseguida, Pablo continúa con el siguiente tema, y el siguiente tema tiene que ver con el hecho de que Pablo está preso. Sin embargo, Pablo no está lamentando su encarcelamiento. Él se ha dado cuenta de algo cuando estuvo preso. ¿De qué se dio cuenta Pablo? Pablo es tremendo. No, porque si te ponen preso, a ti o a mí, no sé si alguna vez has estado preso en una carceleta o por algo que hiciste de equivocación te llevaron a un lugar preso, te quitaron tu libertad. Y tú te sientes triste, ¿no? Deprimido, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Ahora qué voy a hacer? Pero Pablo se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que allí podía predicar el evangelio también. Y resulta que muchos de allí, que eran los pretorianos, los soldados élites del emperador, se convirtieron, ¿no? Y muchos de ellos tal vez van a fundar la iglesia que es la iglesia en Roma. La iglesia en Roma. Ok. Sí, Elenita Soto dice, Pablo se dio cuenta que a un preso podía predicar. Exacto. Y es lo mismo que nos está pasando a nosotros de alguna manera, ¿no? Y ahora, ¿cómo sirvo al Señor si no hay iglesia local, ¿no? ¿Cómo hago para servir a Dios? Estoy, entre comillas, y lo digo entre comillas, preso en mi casa, ¿no? Tengo que cuidarme. Ya no hablo con la gente en la calle porque la transmisión puede afectarnos. Ya no hablo con la gente en los buses, en los micros, ¿verdad? Ya no voy a la iglesia y no hay cómo predicar a la gente. Pero hermano, Pablo también tuvo un problema muy parecido, estando preso, y lo que él hizo, ¿qué fue? No cayó, siguió predicando. Así que hermanos, todos nosotros tenemos un llamado. O sea, no importa si eres evangelista o no, los evangelistas hacen la obra, promueven para enseñar a los demás a predicar. Tú y yo tenemos que predicar el evangelio, ¿no? Y justo el poema del Mesías va a encerrar el evangelio, ¿no? De una manera muy linda. De repente este bosquejo te puede ser útil para que se lo muestres a alguien. Entonces Pablo dijo que él está preso, pero probablemente esta vez ya no va a ser tan fácil salir, sino que va a morir. Pablo, como era romano y a la vez era judío, él tenía ciudadanía judía, pero también era ciudadano romano. Aparentemente sus padres, que vivían en Tarso, habían comprado la ciudadanía por un precio, así que Pablo nació siendo romano, por padres negociantes, y a su vez Pablo fue a Jerusalén a estudiar, ¿no? Más o menos cuando Pablo estaba pues en el instituto de Jerusalén, por llamarlo así, que se estaba preparando, más o menos Jesús también ya estaba entrando en el ministerio, así que son casi contemporáneos con Jesús, Pablito y Jesús. Pues encontramos a Pablo que ahora que está preso se da cuenta que puede predicarle el evangelio a ellos y que puede morir. Así que
Pablo, como romano, no podía ser juzgado por los judíos. Muchas veces se libró de la muerte por eso y tenía que caer con los romanos. Los romanos lo metían a la cárcel y tenía que pues hacerle juicio. Y Pablo a veces apelaba a Roma. Y esto lo hacía más difícil todavía porque nadie lo podía tocar. Como ciudadano romano tenía derecho. Ese Pablito se las sabía todas. Pero obviamente si lo encontraban culpable y sobre todo sedición, ¿no? Porque él está predicando otro rey que no es el César, y eso es grave, probablemente lo podían ejecutar. Y entonces él puso en la balanza el contexto. Ajá, ejecución versus libertad. Es decir, que me maten por mi fe versus que me suelten por causa de Cristo, ¿no? Que me suelten y me digan, nunca más lo hagas, y yo sigo predicando, pues, ¿no? ¿Qué escogeré? ¿No? ¿Qué cosa, si yo pudiera escoger, qué escogería, ¿no? Y la pregunta va para nosotros también. Si tú tuvieras que escoger, ¿qué escogerías, no? Y Pablo llegó a la conclusión de que para él el vivir es el Mesías, ¿ok? Vivir para él. Y así que si moría por él, eso era ganancia. ¿Por qué morir? ¿Quién encuentra la ganancia en morir? Pues simple, porque los hijos de Dios vivimos la locura de la fe. La locura de la eternidad. La locura de la redención de nuestros pecados, el pago de nuestros pecados, ¿no? La locura de que el Señor nos ha prometido un nuevo cuerpo. La locura de que seremos instaurados en un reino eterno con Cristo Jesús en la tierra, ¿no? La locura de la vida por la eternidad con el Señor. Amén. Entonces él decía, si mi objetivo, ¿no? Si mi vista está en la eternidad, ¿qué cosa me limita a la eternidad? Este cuerpo me limita. Así que si me matan, yo ya entro a esa segunda fase espiritual para estar con el Señor para siempre, y basta ya de sufrimientos y padecimientos terrenales, ¿no? Y terrenales. Así que mira el concepto de Pablo. Estar con Jesús es mejor por la eternidad. Ahora sí puedo estar face to face con Jesús. Sin embargo, lo otro es evaluar el hecho de la libertad y participar en la continuación de la historia de la iglesia instaurada por Jesucristo. Ser parte de la historia. O sea, quedarse tiene un provecho. ¿Cuál es? Seguir predicando de Jesucristo. Empezar más iglesias cristianas, ¿no? Ayudar a los demás a que crezcan en la fe. Así que Pablo dice, si me muero, me voy con el Señor. Y si me quedo, es por causa de la iglesia. Bueno, pues para mí morir es mejor. Pero si me tengo que quedar, me quedaré por causa del Señor, ¿no? Bueno, aquí Elenita nos pone un comentario interesante. Dice, podemos predicar por las redes a nuestras amistades. Obviamente que no son creyentes. Si estamos en un taxi, si estamos en el trabajo, presencialmente. Creo que estas podrían ser posibilidades u oportunidades de predicar el Evangelio. Efectivamente, hay un círculo con el cual con ciertas limitaciones tenemos acceso. Y entonces, efectivamente, tenemos herramientas. Ahí tenemos las herramientas de si soy una buena persona, que son muy útiles para seguir predicando el Evangelio. Y bueno, como no tenemos iglesia local, invítalos a los programas que tenemos, ¿no? Pide su celular, WhatsApp, y le envías información para que siga estudiando la palabra de Dios, se inscribe en la academia bíblica y haga sus horarios de estudio, ¿no? Y amén. Pues esa es una forma, y las que el Señor ponga en nuestro corazón. Sigan predicando, no dejen de predicar. Hay un gozo cuando alguien se convierta, y dice fiesta en los cielos, porque esa persona, como Pablo, cuando muera, ya no se va al infierno, se va al cielo. Por eso es que es mejor estar con Cristo para siempre. La muerte en Cristo es ganancia. Eso es lo que explica justamente Pablo. Y es así como llegamos nosotros a la tercera sección, ¿no? La tercera sección que tiene que ver con el poema de Jesús. Y es siguiendo el ejemplo de Jesús, que empieza en el versículo 27 del capítulo 1, pero no acaba en el capítulo 1, sino que continúa hasta el capítulo 2, verso 18. Ok, y en el 27 dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas noticias del Mesías, ¿no? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que esto es importantísimo, ¿no? Esto es realmente importante. Ahora, la gente tiene que escoger, o sirvo al César
o sirvo a Jesucristo? ¿Sigo sirviendo a la idolatría, ¿no? ¿O pretendo dejar esto y solo servir a Jesucristo en el nombre del Señor, ayudar a los demás? ¿Cómo quiero estar en mi vida? ¿Quiero seguir en mi vida antigua o quiero vivir mi nueva vida? Jesús es el nuevo Señor y Salvador en el concepto del mundo, aunque sabemos que el mundo lo va a rechazar, ¿no? Acá tenemos una idea de una persona que está escuchando y supuestamente es un garabatito que significa una grosería, ¿no? Y los cristianos tenemos que exponer el evangelio del Mesías. ¿En qué consiste este evangelio? ¿En qué consiste este evangelio? El evangelio consiste justamente en este maravilloso poema de Jesús, ¿no? En el poema de Jesús. ¿Y en qué consiste este poema de Jesús? Bueno, me voy a poner por aquí para no taparlos, ¿no? No taparlos y de repente podernos ver. Esto lo vamos a ver en detalle nosotros después, pero tenemos que ver que por un lado Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero vemos que el hombre lo que quiere hacer realmente es ser igual a Dios. Él quiere decidir, él quiere tomar la potestad, la autoridad y no quiere rendirle cuenta a nadie, ¿no? Esa rebeldía contra Dios lo único que causa es separación. Léase, separación igual a muerte. Apúntalo por favor, porque ese concepto bíblico es prescindible para entender muchos conceptos bíblicos, muchos conceptos del estudio de la Biblia. Muerte igual a separación, o separación igual a muerte, como quieras escribirlo. Es lo mismo. Así que Dios, al ver que el hombre se rebela, el hombre se separa de Dios porque quiere vivir sin Dios, entonces lo que hace Dios es lo deja. Pero él, ¿qué hace Dios? Hace un puente entre Dios y el hombre, para aquel que quiera cruzar pueda regresar a Dios. Ese puente se llama Jesús, ¿no? Ese puente se llama Jesús. Esta idea empieza con Jesucristo, que es de la gloria, de la misma gloria de Dios, y se hace un siervo, un esclavo, un ser humano a nivel de esclavo, ¿no? Arsenida Gil acaba de entrar, bienvenida Arsenida. Estamos entendiendo el concepto. Sí, el hombre se rebela, se separa, muere, ¿ok? Entonces Dios quiere restaurar, hacer un puente entre Dios y el hombre. ¿Y qué hace? Envía al Hijo, que es de la misma gloria que Él, ¿no? Y va al mundo y se encarna, ¿no? Encarna como un siervo. O sea, ni siquiera se encarnó como un príncipe en Jerusalén, en Roma, ¿no? En Babilonia, no. Se encarnó en Nazaret todavía. Y este hombre, Jesucristo, siendo quien sirve a los demás, se entrega en la cruz del Calvario. Aquí en la cruz del Calvario. Al morir en la cruz, la diferencia de Jesús con nosotros es que Él nació sin pecado, porque viene de la misma presencia del cielo, Dios encarnado, y cuando se hace hombre, muere en la cruz sin pecado. Por eso es que la muerte no lo puede retener, porque la única forma que la muerte tiene para ganar, ojo, la única forma que tiene para ganar es por el pecado. Si alguien peca, por lo tanto, no puede salir de la muerte y la separación para siempre. Esa es la tragedia. Nuestra tragedia es eso. Por eso es que el concepto de muerte es, se acabó todo, ¿no? Ya mueres y estás frito. Ya no hay nada que hacer. Pero no. Porque como Cristo venció a la muerte, Él puede restaurar la relación con Dios, otra vez la unidad. Él es el puente que nos lleva al Padre, ¿no? Timoteo dice que solamente se ha establecido que una sola persona nos puede llevar al Padre, que es Jesucristo, su Hijo, ¿no? Jesucristo es Dios hecho hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿no? Jesucristo quien se encarnó. Por lo tanto, aquí está lo maravilloso, ¿no? Lo glorioso. ¿Qué cosa es? Que Jesucristo le da vida a quien crea en Él. A quien crea en Él. Si tú crees en Jesucristo, su muerte y su resurrección hacen un efecto espiritual en tu vida, te limpian de tus pecados y ahora tienes acceso a Dios. A Dios otra vez como en el principio, como cuando Adán la echó a regar toda, ¿no? Cuando la fregó, cuando él hizo su rebelión contra Dios, ¿no? En Romanos dice que como Adán pecó,
esa rebelión pasó a todos los hombres y de esta manera todos nacemos con la tendencia al pecado, ¿no? Y luego nosotros nos especializamos en nuestros pecados, ¿no? Nos gusta un pecado y le damos, y nosotros somos responsables. No le puedo echar la culpa a Adán ni a nadie. Yo soy responsable de mi pecado, de mi amargura, mi maldad y todo lo que hago, ¿no? Entonces, una vez que Jesucristo resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos, y si lo vemos acá ahora, Él es glorificado como en el principio. Y todos vamos a estar un día de rodillas dándole gloria a Jesucristo. Sí, de rodillas dándole gloria al Señor. Toda rodilla se doblará, ¿no? Y confesará que Jesucristo es el Señor. Así que esto lo vamos a ver en detalle la próxima semana y vamos a ver muchos detalles interesantes en ese contexto que son realmente fascinantes, ¿no? Que son realmente fascinantes. Bueno, entonces Betty nos dice, un propósito de Dios con Pablo era que Pablo predique, ¿verdad? Sí. Igualmente, el propósito que Dios tiene al salvarnos es que nosotros anunciemos el Evangelio. Por favor, que nos quede claro que nosotros no convertimos a nadie. No tenemos el poder para convertir a alguien. Nosotros solo podemos anunciar el Evangelio. El Espíritu Santo se encargará, ¿no?, de que la persona sea convencida de justicia, juicio y pecado según el Evangelio de Juan, y entonces encuentre salvación y vida eterna. Así que, hermano, solo anuncia. Si se convierte o no se convierte, si entiende o no entiende, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad primaria es tener una vida acorde a nuestra ciudadanía celestial. Dar buen testimonio y predicar. Se acabó, como dicen. Nada más. El resto es una obra del Espíritu Santo. Si se convierte hoy día, si se convierte mañana, si se convierte porque yo le prediqué o fruto de que otro le predicó, yo le hablo y se convierte, ¿no? Uno siembra, otro riega, otro cosecha, dice la palabra de Dios. Así que cumplamos con nuestra labor de predicar el Evangelio. Otro medio que estamos tratando de animarles a ustedes es que después de los estudios que tenemos, hacemos breves extractos de 10 minutos, 8 minutos y se los enviamos. ¿Por qué? La idea es que tú lo compartas con las personas que conoces, ¿no? Algunos los querrán escuchar, otros no. Un estudio de 50 o 60 minutos es muy largo para muchas personas, pero un video de 10 minutos alguien lo puede soportar, leer, y casi siempre terminamos presentando el Evangelio y haciendo una oración de conversión. La idea es predicar, anunciar, compártelo con todos los que puedas. Algunos te dirán que sí, otros te dirán que no, pero ese es nuestro trabajo. Vamos a predicar el Evangelio, ¿no? Vamos a hablar del Señor. Betty nos dice, Pablo en la cárcel tenía más comunión con Dios y le daba la sabiduría para escribir la palabra. Sí y no, ¿no? Sí y no. Porque Pablo en la cárcel, o sea, de repente quiero entender, Betty, que lo que estás diciendo es que tiene más tiempo para tener comunión con Dios. De repente eso es lo que quieres decir, ¿no? Porque la comunión con Dios Pablo sí la tenía, ¿no? O sea, más tiempo para leer de repente, tal vez, eso podría ser, ¿no? Eso sí podría ser efectivo. Pero si lo vemos en términos de comunión, de relación, de intimar, no solamente es cuando lees tu Biblia, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, que tienes comunión con Dios. Recuerda, los creyentes no tenemos comunión con Dios por ratitos, ni por horas. Tenemos comunión con Dios 24 horas al día. Todo lo que pienso, lo que digo, lo que quiero hacer, mis deseos, todo lo tengo que llevar a Cristo. Todo lo llevo a Cristo en oración. Y tengo la palabra. Ahora tengo la facultad del celular, que tengo aplicaciones con Biblias, tengo un montón de información allí, ¿no? Entonces yo puedo estar conectado con Dios todo el día. La comunión con Dios es 24 horas al día. Y la sabiduría viene justamente porque, sí, efectivamente, ¿no?, estamos en comunión con Él. Como él dice, Hildita Ferro, así es, ¿no? Muy bien, Hildita, así agarrado del Señor, agarrado de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Habiendo dicho esto, vamos pues a el texto de la lectura del día de hoy. Siguiendo el ejemplo de Jesús,
¿no? Que acaba en el capítulo 2 de verso 18. Hoy día solo pretendemos llegar hasta el versículo 5 del capítulo 2, ¿verdad? Y pues esta primera parte habla de servir en unidad. La segunda parte, que es justamente el versículos 6 al 11 del capítulo 2, es el poema de salvación, el poema del Mesías, ¿ok? Y finalmente la última parte del 12 al 18 es ocúpense en su salvación. Esto lo vamos a ver entonces en 3 secciones y hoy día vamos a ver la primera parte, sirviéndonos en unidad. Versículo 27. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, ¿no? Que esté ausente, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados. Hasta aquí. Hay una palabra interesante que es la palabra comportarse, ¿no? Comportarse. Esta palabra, Pablo la pudo haber utilizado de varias maneras. Pero la palabra que Pablo utiliza aquí para comportarse es como vivir, ¿no? Solamente que vivan como es digno del Evangelio. Tiene sentido, ¿verdad? Solamente que vivan, que caminen, que anden su vida. Pero lo interesante es que la palabra que utiliza Pablo es que vivan conforme a su ciudadanía. Eso es lo que está diciendo acá. Es decir, lo que él está diciendo es que ellos tienen su ciudadanía celestial, solamente que vivan conforme a su ciudadanía celestial como es digno del Evangelio de Cristo, se podría leer también. Así que debido a que Filipos, recuerden que era una colonia romana, los que eran nacidos allí y habían sido favorecidos con la ciudadanía romana, tenían 2 ciudadanías también, la local y la romana, que se les había impuesto, pero para beneficio, ¿no? Así que los habitantes cristianos comprenderían bien el uso que Pablo está usando acá cuando le dice compórtense, vivan como ciudadanos del cielo. Entonces, tener un estilo de vida digno del Evangelio de Cristo es una responsabilidad de todos los creyentes. ¿Eres tú un ciudadano de Cristo? ¿Eres tú alguien que está pasando por este mundo, está de pasadita nada más, porque somos ciudadanos del cielo eterno, del reino de Dios? No, que no suene algo lejano, el cielo. No, del reino de Dios que ya está presente espiritualmente en la tierra. Te estás comportando como es digno del Evangelio de Cristo, que justamente ahora acabamos de manifestar. Este es el Evangelio, el poema del Mesías. Yo les ruego encarecidamente, les pido encarecidamente que se aprendan del versículo 6 al 11 de memoria. Hagan el ejercicio. Transcríbanlo o pidan a sus hijos, sus nietecitos que le impriman esos versículos en una hoja, y lo ponen en su frigider, lo ponen en el carro, lo ponen en su trabajo, y todos los días léanlo, nada más, todos los días léanlo, traten de decirlo de memoria y léanlo, y no se preocupen si no lo aprenden para mañana, solo léanlo varias veces, todas las veces que puedan, todos los días. Van a darse cuenta que después le va a ser muy familiar todas las frases y se lo van a aprender. Eso es importante porque aquí encontramos el Evangelio, ¿no? Y por eso es que yo podría aprender a comportarme como es digno del Evangelio, ¿no? Y luego Pablo dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes. Que vaya a verlos o que esté ausente, vaya a ver, oiga de ustedes, sí. Eso es lo que Pablo está diciéndonos acá, ¿no? Esto es, con tal que se comporten como ciudadanos del reino de Dios. No es importante para Pablo si puede ir o no a verlos. Lo que importa es que escuche cómo marchan sus asuntos espirituales. Y son 3 asuntos que estamos viendo que Pablo describe. Sus asuntos espirituales es con relación, primero, a estar firmes. Segundo, tiene que ver con una batalla, dice combatiendo. Y tercero, sin miedo. Sin
miedo. Estas tres cosas son las que los cristianos, no solo de Filipos, deberíamos esforzarnos en vivir, en estar firmes, combatiendo y y sin miedo, ¿no? Sin nada de miedo. Vamos a ver cada uno de estos detalles. Estén firmes, ¿no? En un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos un mismo sentir, ¿ok? Firmes, constantes en el espíritu del Señor, que no nos apartemos. Luego habla de un combate, ¿no? Que estamos en una guerra espiritual y en realidad estamos en una guerra espiritual, combatiendo unánimes. Y es interesante que en los tres casos, si te das cuenta, se les habla en plural. Estén firmes, combatiendo unánimes, ¿no? Todos sin miedo. Y el combate por la fe sugiere un esfuerzo de unidad de gente. O sea, combaten pero no solos. No combatas en esta batalla espiritual tú solito, tú solita, como el llanero solitario, ¿no? Como la llanera solitaria. No hagas eso, sino combate en un esfuerzo colectivo, como el que realizas cuando haces un deporte, ¿no? Si juegas vóley, fútbol, cualquier deporte que tú quieras, y tienes un equipo contrario, tú no vas a ganar solo. Es imposible que ganes solo. Por más esfuerzo que hagas o más crack que seas, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. Por lo tanto, acá dice: estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, pero juntos. La iglesia tiene que andar unida, ¿no? En un mismo sentir. No podemos andar divididos por pensamientos. Mi grupo, tu grupo. Los del día martes y los del día viernes. Los que van el domingo, los que sirven acá, los que sirven... No. Nosotros tenemos en común un enemigo y no podemos andar divididos. No podemos andar haciendo facciones. Eso es lo único que hace, el único que hace eso es el diablo, ¿no? El diablo. Jesús ha venido para sumarnos a la iglesia, para multiplicar la obra, y el diablo ha venido para restar miembros a la iglesia y para dividirnos en facciones. Así que ahí lo decimos aritméticamente, ¿no? Jesús viene para sumar y multiplicar, y el diablo viene para restar y para dividir. Si estás restando y dividiendo, ya sabes a quién estás sirviendo. Si estás esforzándote por sumar, ¿no? Y por multiplicar la iglesia, entonces definitivamente estás haciendo lo correcto. Estás combatiendo en unidad, ¿no? Por la fe del Evangelio, que ahora acabamos de afirmar de qué se trata. Ahora, en nada estén intimidados por los que se oponen. Pablo tiene gente que se le está oponiendo, gente que tiene problemas con Pablo, que puede ser por envidia, gente radical que eran judíos como Pablo y que lo ven a él prosperar en el Evangelio, sembrando iglesias. La iglesia judía que estaba en Jerusalén veían a Pablo, que tenía éxito en su ministerio. Y así, podríamos hablar de los judaizantes, después podríamos hablar de de las iglesias que fueron corrompidas en los años 70, 80, que también afectaron a Juan, el apóstol. Y podremos hablar de todas las afrentas y todas las cosas raras que entran a la iglesia, tratando de perturbar a la iglesia y se convierten en enemigos de Cristo. Que ya no predican a Cristo para que la gente encuentre salvación, sino que predican a Cristo para convertirlos en sus borregos, convertirlos en parte suya, convertirlos en un equipo suyo para generar un proyecto que se llama iglesia tal. Tengamos cuidado, porque nuestras almas le pertenecen a Jesucristo, no le pertenecen a los hombres. Sí, yo tengo un pastor, mi pastor se llama Lucho García, él tiene su iglesia que se llama Gracia, ¿no? Y Lucho tiene su pastor que se llama Raúl Ríez, que tiene su iglesia que está en Golden Spring, California, Estados Unidos, ¿no? El pastor Raúl Ríez, que es un anciano, se sujeta a una comunidad de pastores que es la CCA, y así es como nos organizamos aquí en Capilla. Así que yo, a pesar de que me debo a Jesucristo, tengo autoridades espirituales y estoy sujetos a ellos, pero principalmente estoy sujeto a Jesucristo.
Si alguna de mis autoridades me pide algo en contra de la palabra de Dios, lo siento, pero no me voy a sujetar. Pero si mi pastor o los líderes de las iglesias me piden que yo haga algo, obviamente con todo el carácter que debe ser, ¿no? Y me piden que yo haga algo, yo con gusto lo voy a hacer, a me desgaste o no. Así que, ¿por qué? Porque yo me debo a Cristo y a las autoridades que me han puesto. Pero hay enemigos de la fe. Hay enemigos que predican otro evangelio, que predican otro Jesús, que no es el Jesús de la Biblia, que están predicando otra iglesia, que no es la iglesia que sembró Jesucristo. Entonces, a ellos yo no les puedo hacer caso. Tengo que tener cuidado, y es por eso que nos esforzamos por leer inductivamente la palabra de Dios, para tratar de entenderla como debe de ser, en el contexto como fue escrita por el autor, que en este caso es Pablo, y extraer lo que nos es necesario. No me debo apartar. Hay enemigos de la iglesia, hay enemigos de la predicación, hay enemigos de la fe, sí, abiertamente, pero también camuflados y metidos en la iglesia. Así que tengamos cuidado, queridos hermanos y amigos, que tu Biblia sea tu estandarte siempre. Que alguien te hable, vea las Escrituras. Confronta con la palabra de Dios. ¿Dónde está lo que has dicho? Voy a apuntar. La próxima semana conversamos. Apunta ahí. Si no sabes, entra a la Academia Bíblica que ya va a empezar, ¿no? Haz tus preguntas, envía tus preguntas al WhatsApp. Tratemos de contestarlas, pero lee, medita, esfuérzate. En nada estén intimidados. Pablo quería que los creyentes vivieran para Cristo sin temor, con valor, no, aún en medio de la oposición, en medio de la persecución. Debían tener presente que sus opositores serían destruidos tarde o temprano. Al mismo tiempo, era un indicio de que los santos del Señor serían librados por Dios. ¿Sabes por qué? Porque justamente acá lo dice, ¿no? Y en nada estén intimidados por los que se oponen. Acá están los detractores de la fe y de la iglesia, los que se oponen. Dice aquí que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Es decir, ellos van a perder, no van a ganar. En algún momento ellos piensan que están ganando, pero en realidad están perdiendo. ¿Ok? Y nosotros, más para nosotros, es salvación. Salvación en Cristo Jesús. Salvación de la situación. Dios hace milagros. Dios obra de maneras maravillosas. Dios nos lleva de victoria en medio de los trajines de la vida y no necesariamente nos va a librar de el dolor, no nos va a librar tal vez de la necesidad, pero sí de la oposición. Entiéndase que Dios te puede librar de una situación difícil, o entiéndase también que habla de la salvación eterna, ¿verdad? Y ellos van a perder tanto en la tierra, porque si no la pagan ellos, lo pagan a veces las generaciones que le siguen, por lo que Él siembra en ellos, o también hablamos de la perdición eterna. Hermano, si tú sirves al Señor, no pierdes, ganas. Y no importa si padecemos en este día, en este tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que podamos perder, Dios nos lo va a pagar 100 veces más. Dios no es deudor de nadie. Y acá dice, y esto es de Dios. Esto es de Dios. Ahora, miren por qué hablamos del padecimiento. Porque tenemos que creer, pero también tenemos que saber que vamos a padecer por Cristo. No vaya a ser que te sientas sorprendido por esto. Y dices, no, nadie me dijo que iba a sufrir. No, a mí me dijeron que todo iba a ser felicidad cuando me convierta a Cristo, ¿no? Todo iba a ser gozo, felicidad, nunca sufrimiento, todo el tiempo provisión, todo el tiempo paz en mi vida. Versículo 29. Porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, miren la frase, sino que también padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Esto es tremendo, ¿no? Acá hay una palabra interesante que dice, os es concedido. La palabra concedido, ¿no? Habla de dos cosas, gracia o favor, ¿no? Y se deriva de esta palabra, ¿no? Que significa gracia o favor. Concedido es gracia o favor. Y estas expectativas de creer en Cristo y sufrir están asociadas a la gracia divina. Es decir, el concepto está relacionado. La palabra
te ha sido concedida, se te ha dado una gracia, se te ha dado un favor, es en dos lados, en creer y sufrir por Él. El Señor no está ofreciendo en ningún lado un cheque abierto para que solo recibas bendiciones del cielo. Hermano, eso no está en la Biblia. Pero tampoco estamos buscando sufrir a propósito, ¿no? Sino que sabemos que habrá sufrimiento. Eso es lo que tengo que saber y tengo que enfrentarlo con valentía. Así que, para que la oposición no les cayera a los filipenses, ¿no?, de sorpresa, Él le da el recordatorio, ¿no? Tanto creer en Cristo como padecer por Él les fue otorgado, les fue dado por gracia, les ha dado un favor. Sufrir por Cristo no debía considerarse como un accidente. Dios me está castigando por algo. En realidad, Pablo se refiere a un tipo de sufrimiento que es una señal de la gracia que viene de parte de Dios. Esto es, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oyes en mí. El conflicto que tiene Pablo es que está preso. Pero justo vimos en la sección anterior, ¿verdad? En el estudio de la introducción que tuvimos, ¿no?, que Pablo tenía un conflicto que era ¿cuál? El conflicto que tenía Pablo es que no sabía qué era mejor, ser ejecutado o ser liberado para seguir en el ministerio. Ese conflicto que él tenía es un conflicto que los cristianos deberíamos también pensar, ¿no? Y es lo que él dice. Ustedes ven, versículo 30, tienen el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ustedes que creen en Jesucristo también están pasando por lo mismo que yo. Ahora, Pablo le va a hablar acerca de la unidad y acerca de la humildad. Hemos entrado al capítulo 2, versículo 1 al 5. Por tanto, dice aquí, si hay alguna consolación en Cristo. Consolación en Cristo, en la versión de Nueva Versión Internacional, dice, si sienten algún estímulo, ¿no?, en su relación, en su unión con Cristo Jesús. Si algún consuelo de amor, es decir, algún consuelo en el amor de Cristo, si alguna comunión del Espíritu, es decir, algún compañerismo que tengas con el Espíritu Santo, algún afecto entrañable, ¿no?, íntimo, poderoso, si alguna misericordia, todo esto de parte de Jesucristo. Eso quiere decir, sé que tienen todos estos 5 puntos, yo ya lo sé. Ya estoy alegre por las buenas noticias de ustedes. Por lo tanto, llenen ahora mi gozo, es lo que les va a decir justo en el versículo siguiente, versículo 2. Completen mi gozo. ¿Cómo completar el gozo de Pablo? Haciendo 4 cosas. Sintiendo lo mismo. O sea, que sean eso, de un mismo sentir. Esto es, que tengan unanimidad, ¿no?, de pareceres, de sentimientos. No, miren lo que está pidiendo Pablo, porque esto no es fácil, ¿no? Todos tenemos sentimientos distintos, pero por el bien de la comunidad yo voy a dejar los míos para ayudar al otro a que crezca en el suyo. Y como estoy esperando que él haga lo mismo, entonces va a ser recíproco en algún momento. Esto es un efecto del reino de Dios que no se puede entender de otra manera. Teniendo el mismo amor, esto es, un mismo objetivo de interés, de preocupación amorosa, unánimes, habla acerca de una sola alma, ¿no? Un solo sentir, como en Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo lo propio de lo que tenían, ¿te acuerdas en Hechos? Sino que tenían todas las cosas en común, es decir, unánimes, vibrando juntos al son de un mismo ideal, ¿no?, e impulsados por las mismas motivaciones, sintiendo una misma cosa, es decir, con unidad de propósito, las mismas aspiraciones en todo caso. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Sí, a partir de aquí entra la última sección de la lectura del día de hoy. En los versículos 3 que acabamos de leer y 4, propone las virtudes básicas que facilitan esta actitud que es bastante cristiana, ¿no?
y que tiene diversas formas de unidad, como una pelota con muchas aristas. Y básicamente van a ser desde dos ángulos. Una es la humildad, versículo 3, y la otra, versículo 4, va a ser la generosidad. Esto va a desarrollar el principio para hablar acerca del poema del Mesías, porque el Mesías tiene estas cualidades. ¿Cuáles son? Justamente humildad y generosidad. Entonces, lo que Pablo les va a pedir a ellos es justamente que sean como Jesús. El contraste que utiliza Pablo es un contraste bastante interesante, porque lo acabamos de ver justo en el versículo 3, ¿no? A la humildad la va a poner en rivalidad con la vanagloria. Y a la generosidad la va a poner en rivalidad, ¿no?, con la exclusividad, el ser todo para mí, el que yo sea más importante. Entonces acá empieza en el versículo justamente 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, versículo 3, segunda parte, habla de la humildad. Miren, con humildad, estimándose cada uno a los demás como superior, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Es decir, los demás son superiores a mí. Esto no suena muy bien, ¿no? ¿Cómo que voy a considerar a los demás superiores, más grandes, más importantes que yo? ¿Y el amor propio? ¿No? ¿Y el respeto propio? ¿Qué pasó aquí, no? Pero aquí no se trata de vencer el complejo de inferioridad o el complejo de superioridad. De por sí tenemos que amarnos a nosotros mismos y respetarnos. Pero acá se trata de prestar respeto, consideración, honor a los demás, sin querer, sin requerir, sin pedir para nosotros ese honor, ese respeto, esa consideración, porque hablamos de comunidad, ya no hablamos de lo que tú quieres, es lo que la iglesia, como satélite del reino de Dios, va a funcionar, va a hacer. Es eso. Yo tengo que actuar ahora en comunidad. Por lo tanto, ya no puedo pensar en mí, sino tengo que pensar en nosotros. Así que cada uno, en las cosas que Dios te ha mandado a hacer, has logrado entender cuáles son tus dones, tus capacidades, las que Dios te ha dado, pues, ¿no? Y esa debemos colocarla al servicio de los demás. La humildad va a ser algo que debe resaltar a la iglesia de Jesucristo. Por eso es que dice, considerando a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Acá está justamente la generosidad. O sea, que yo no miro solo para mí, sino que lo que tengo que pensar en cómo lo vamos a compartir con el resto. Versículo 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? De la humildad y de la generosidad. Y justamente es aquí donde empieza el poema del Mesías, que en este momento, pues evidentemente no lo vamos a desarrollar, lo vamos a hacer la próxima semana, pero lo voy a leer de manera rápida y yo quisiera que veas esta secuencia que hay justamente aquí, ¿no? Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, acá está, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ahí tenemos al siervo, hecho semejante a los hombres, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, incluso lavó los pies de sus discípulos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, versículo 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo resucitó, acá está, y lo exaltó. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, incluso debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Padre, ¿no? El glorioso Dios, el glorioso y eterno Dios. Esta
pues es la reseña del tema que trataremos la próxima semana, pero hasta aquí hemos llegado con todos estos conceptos maravillosos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás dispuesto a vivir en la comunidad cristiana, enfatizando la humildad y la generosidad? Pues menos que esto no está pidiendo el Señor. Y en eso tenemos que esforzarnos como creyentes, en hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la lectura inductiva que hemos tenido hoy día. Y te rogamos que nos guíes a través, Señor, de los siguientes temas que trataremos, sobre todo la próxima semana, con el poema del Mesías. Ayúdanos a sacar todo egoísmo, toda vanagloria, toda contienda, toda división de nuestros corazones y permítenos servirte y seguirte solamente a ti. Señor, tú eres el Dios eterno, el Dios maravilloso y nosotros somos tus seguidores. Te entregamos nuestras vidas y corazones para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.